El día de hoy vamos a ver el ciclo for, que en español se podría traducir como para o para cada. De hecho, la traducción más correcta podría ser para cada elemento. Y vamos a hacer un ciclo for, el más sencillo. Le vamos a poner for i in range. Y no se acuerden de la función range. La función range genera números enteros y yo le pongo aquí el número hasta cual quiero que llegue. Y esto me generaría números enteros del 0 al 9 sin tocar el 10. Y le voy a decir, ok, para todos los valores de i del 0 al 9, más bien hasta el 10 sin tocar al 10, imprime el valor de i. Print i. Y lo voy a ejecutar. Por acá le voy a poner que es fin de la ejecución, fin del programa. Y recuerden que si le quito la sangría me encuentro fuera del ciclo. Si yo estoy dentro de la sangría es parte del ciclo. Y todos los ciclos o todos los enunciados que son por bloques se utiliza el dos puntos en el primer enunciado. ¿Qué va a hacer range? Range va a generar números del 0 al 9 y todos esos números se van a almacenar en esta variable temporal o en esta variable que está ahí esperando que range genere valores y es la que va a estar cambiando de valores en la memoria RAM. Le voy a dar a ejecutar y más me tardo yo en poner ejecutar que en lo que ya contó del 0 al 9. Y bueno, el nombre de la variable, de esta variable temporal, no importa, yo le puedo poner ahí i o le puedo poner index, por ejemplo. Y de igual forma es una variable que tiene sentido únicamente dentro del ciclo. Se prefiere que sea una variable la cual pues no se sobrescriba con otra que esté afuera del ciclo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí x igual a 5, por ejemplo, y le pongo for x print x, y luego al final le digo vuelve a imprimir a x, vean lo que sucede. Lo voy a ejecutar y vean que el valor de x se sobrescribió. Era 5. Cuando empezó el ciclo se sobrescribió el valor de x, se sobrescribió por 0. Y empezó el ciclo, hizo todas las operaciones y terminó con el valor de 9. ¿Qué quiere decir? Que al final se sobrescribió este 5, se perdió la información. Entonces, es una de las cosas que hay que tener cuidado con el ciclo for. Sobrescribe la variable. Entonces, por convención, casi todos los programadores ponen i para los ciclos. Ponen aquí i. Y pues simplemente hacen el ciclo y verán que ahí ya el valor de x prevalece como 5. ¿Qué otra cosa es importante para el ciclo for? El ciclo for no nada más funciona con la función range. Por ejemplo, si yo tengo una lista de valores, voy a poner ahí una lista de valores, yo que sé, A, B y C, y le digo, ok, quiero hacer un ciclo en el cual extraiga los elementos de la lista, uno por uno. Lo único que voy a hacer es para cada elemento, le puedo nombrar como yo quiera, yo le llamé elemento o element, y le pongo para cada elemento en donde, en la lista. Y lo que va a hacer es va a extraer cada elemento de la lista y lo va a guardar en esta variable temporal que es elemento. Entonces el ciclo lo único que va a hacer es va a hacer una iteración por cada elemento de la lista. No necesito saber cuántos elementos hay en la lista. Python va a ser la responsable de detener el ciclo for. Le voy a dar a ejecutar y van a ver que aparece A, B y C. También se puede realizar con un string, con cualquier cosa que tenga varios elementos. Puedo extraer sus elementos uno por uno. Y algo muy importante, siempre van a preguntar, ¿cuándo haré un ciclo for y cuándo haré un ciclo while? Ok, si yo conozco el número de elementos, o es un array, o es un string, usaré el for. Si yo sé cuántas iteraciones voy a realizar, usaré for. Si no lo sé, si tengo que verificar cada iteración alguna condición lógica, usaré while. Por ejemplo, si quiero calentar un horno y no sé si ya llegó a la temperatura, tendría que estar preguntando cada ciclo, ¿ya llegaste a la temperatura? No. Ah, ok, vuelve a calentar. ¿Ya llegaste a la temperatura? No, vuelve a calentar. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Un while. Porque no sé hasta cuándo voy a calentar.
Pero si yo sé que quiero, yo que sé, extraer 60 datos, ahí usaré un for, porque ya sé cuántos datos voy a extraer. Tengo con quién hacer la iteración, cuántas iteraciones hago. Es la única diferencia entre while y for. Vamos a intentar hacer otro tipo de ciclo for. En este caso voy a iterar sobre la lista, pero voy a usar la función enumerate. Si ustedes recuerdan, enumerate extrae dos cosas de la lista. Extrae el índice y el elemento. Entonces, si yo quiero imprimir solamente el elemento, pues ahí están los elementos de la lista. Y si yo quiero imprimir solamente el índice, le pondría index. Y verán que imprime los índices, el índice 0, 1, 2. Y si yo le digo imprime ambos, perdón, elemento, verán que me imprime las parejitas de cada cosa. Enumerate lo que hace es extraer no nada más los elementos, sino además los índices de cada elemento, para ocuparlos durante el ciclo. En ocasiones me interesa no nada más extraer los valores, sino extraer los índices en los cuales estamos haciendo la iteración. Cada iteración, pues, estas dos variables cambian su valor, se sobrescriben. Y lo que estamos haciendo aquí es desempacarlo con una tupla. ¿Se acuerdan que se pueden desempacar valores con la tupla? Entonces, enumerate devuelve dos cosas y esas dos cosas van a parar a estas dos variables temporales del ciclo. Voy a hacer rapidísimo un ciclo para un string. Vamos a poner aquí un string. Texto lo voy a poner aquí, texto. Es igual a hola Python. De este lado lo voy a poner para cada letra en texto. Imprime la letra. Y vean que esta opción de poderle poner cualquier nombre a nuestra variable temporal me permite que mi código sea muy legible. Porque de alguna forma, ahí está el hola Python. Va imprimiendo letra por letra. De alguna forma es muy legible esto en términos de inglés para cada letra en el texto. Por eso digo que la mejor traducción en Python para for sería para cada. Vamos a intentar hacer un ciclo con un diccionario. Se puede hacer con conjuntos también. Ahí los sacaría los elementos del conjunto desordenados, porque los conjuntos no están ordenados, no están indizados como tal. Pero también se pueden hacer ciclos con los conjuntos. Vamos a hacer uno con los diccionarios. Voy a poner aquí un diccionario de vocales, por ejemplo. Vamos a poner algo más interesante, materiales. Y voy a poner ahí cómo se hacen los diccionarios con llavecitas. Y luego se ponen en pares de valores, se pone el material, por ejemplo, hierro. Y vamos a poner precios, ¿no? Yo qué sé. Un peso, ¿no? Es el más barato. Luego aluminio. Aluminio valdrá, yo que sé, 5 pesos. Y luego oro, que valdrá, yo que sé, 30, ¿no? Y le voy a decir, ok, vamos a intentar hacer un ciclo for utilizando este diccionario de materiales. Y lo que voy a hacer primero va a ser extraer ambos elementos, tanto la llave como el valor. ¿Se acuerdan que esto está por parejitas? Entonces voy a intentar extraerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a decir, ok, perfecto, Python, quiero iterar sobre materiales. Y quiero que extraigas los ítems. Y entonces me va a devolver dos cosas, tanto la llave como el valor, la parejita. Si yo quiero imprimir solo las llaves, le pongo aquí K y me imprime puras llaves. Si quiero los valores, imprimo V, me imprime solo los valores de los precios de cada material. Y si le pongo ambos, puedo utilizar ambos dentro del ciclo, me imprime las parejitas. Y bueno, utilizamos a ítems, pero también podríamos utilizar keys, que era la forma de extraer puras llaves, o values, que sería la forma de extraer puros valores, ¿cierto? La forma estándar de iterar sobre un diccionario sería así, que extraiga ambos términos. En caso de que fuera, por ejemplo, puras llaves, voy a borrar ahí tantito.
sería así, keys, y entonces nada más podría extraer un solo valor, puras llaves del diccionario, ¿cierto? Ítems abarca las parejitas, puedo extraer la llave, key y el value, el valor. Cuando yo hago keys, puras llaves, cuando hago values, puros valores del diccionario. Sí, key es el verde, sería como la forma de extraer. Voy a explicar cómo extraer de un array, una técnica común que se utiliza en los arrays. Por ejemplo, vamos a intentar borrar aquí. Suponemos que tenemos una lista, le voy a poner aquí lista, yo que sé, voy a generar una lista de materiales otra vez, pero ahora va a ser lista. Y va a ser una lista con corchetes, le voy a poner aquí, yo que sé, hierro, aluminio y yo que sé, cobre. Entonces imaginemos que tenemos una lista de materiales y voy a explicar que en este caso pues yo le escribí a mano, pero puede ser que lea esta lista de materiales de una base de datos y tenga miles de materiales. Y hay dos formas de hacer la iteración. Una sería decirle para cada material en la lista de materiales, extrae cada material. Otra técnica común sería primero saber cuántos materiales tengo en la lista. ¿Cómo sé cuántos materiales tengo en la lista? Le pongo n y se acuerdan una función para contar los elementos sería len de materiales. Con eso yo ya sé cuántos materiales tengo en mi lista. Si yo imprimo, vamos a imprimir esa variable n, el número de materiales print n, van a ver que me dice que tiene 3 materiales la lista. Ahora, lo que voy a intentar hacer es con ese n, voy a intentar hacer un ciclo que extraiga todos los materiales. Le voy a poner aquí for y in range n, dos puntos. Y vean que n va a cambiar valores desde 0 hasta 3 sin tocar al 3. Es decir, exactamente los índices de estos tres elementos, 0, 1 y 2. Lo cual es muy conveniente, por eso es que Python siempre utiliza un intervalo semiabierto, porque va a llegar hasta n sin tocar a n, que quiere decir que los índices van a coincidir exactamente. Y le voy a decir, ok, perfecto, print, imprime, para cada ciclo imprime, de los materiales. Y aquí voy a extraer elemento por elemento utilizando a la variable i. ¿Qué va a pasar? Range me va a generar un número que es 0. 0 se va a guardar en i y va a pasar aquí a los corchetes y voy a extraer el elemento 0 de la lista de materiales. Cuando sea la siguiente iteración, ahora range va a devolver 1. 1 se va a guardar en i y se va a extraer de la lista de materiales y 1 va a ser extraído de la lista. Y así poco a poco voy a hacer la extracción de todos estos elementos. Lo voy a ejecutar y verán que ya extrae los elementos. Esto lo vamos a estar utilizando cuando hagamos matrices o vectores. Vamos a hacer un ciclo con un contador, le llaman, que es i. Y lo único que vamos a estar haciendo es de nuestro array estar extrayendo datos de forma cíclica. ¿Cierto? Ok, voy a borrar. Vamos a ver control cíclico y centinelas. ¿Cuál es la idea del control cíclico? Es poder utilizar enunciados que me permitan controlar cada iteración. Ya vieron que las iteraciones son muchísimas, pueden ser muchísimas de hecho, y pueden ser hechas a gran velocidad. Lo que me interesaría a mí es controlar iteración por iteración lo que sucede con mi programa. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar un conjunto de palabras. Las más conocidas son break y continue. Pero también existe la técnica del centinela. Y vamos a hablar de qué se trata esto. Voy a poner un ejemplo.
con un ciclo sencillo. Le voy a poner aquí for i in range 10. O sea, quiero que cuentes hasta el 10 sin tocar al 10, de 0 al 9. Y lo que voy a hacer aquí sería imprimir igual el valor de i. Todo parece ser lo mismo. Vamos a imprimir valores del 0 al 9. Vean que aparece ahí del 0 al 9. Pero vamos a agregar un enunciado lógico. ¿Cómo se ponen los enunciados lógicos? Se pone if. Si i es igual a 5, entonces break. Y vean que este enunciado 7 y 8 están dentro del ciclo. De hecho, el break tiene doble sangría. Y el if tiene una sangría, quiere decir que está dentro del ciclo. Y lo que va a hacer este ciclo con este enunciado lógico es cada iteración le va a preguntar Python, oye, ¿el valor de i es igual a 5? Y le va a decir, no, ok, entonces no ejecutes la línea 8. En cuanto el valor de i sea igual a 5, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar la línea 8. ¿Y qué le va a pasar al programa? Este break me va a indicar salte de cualquier ciclo en el que te encuentres. De hecho, lo que hace Python es salirse del ciclo más cercano posible. En este caso, pues el enunciado 6 es el ciclo más cercano posible. Break cortaría el ciclo. Vean que ya no va a llegar hasta el 9, como en el primer caso. Lo voy a ejecutar y se detiene en ¿cuál? En el 4. ¿Por qué se detiene en el 4? Porque imprime el 4. El valor de i se renueva, se vuelve 5. Le pregunta, ¿i es igual a 5? Sí, entonces corta. Y el enunciado de print ya no se ejecuta. Solamente llega hasta el 4. Y es una técnica común. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una ventana, hay un enunciado que dice, si la persona, el usuario, aprieta el tachecito, pues break, corta el ciclo y deja de imprimir la ventana, apaga el programa. Ese tipo de cosas se hacen para intentar controlar un ciclo. ¿Qué otra cosa sería importante? El continue. Vamos a poner continue. ¿Cuál es la idea de continue? La idea de continue lo voy a ejecutar y díganme ahí en la lista qué número falta. Falta el 5. ¿Por qué falta el 5? Ok, y va a ir cambiando de valores. Cuando vale 5, lo que va a suceder es que se va a ejecutar el continue. Pero una vez que se ejecuta el continue, se salta lo que sea que esté debajo de continue. Esta impresión se la saltó. Entonces, continue significa continúa con la siguiente iteración y todo el demás código que está dentro del ciclo, ignóralo. Es la forma de saltarse una sola iteración. Entonces, bueno, ya vimos cómo cortar un ciclo, ya vimos cómo saltarnos un ciclo. Y ahora vamos a ver la técnica del centinela. ¿Cuál es la técnica del centinela? La idea es tener este tipo de condiciones lógicas, ya sea para cortar o para saltarse un elemento. Y lo que vamos a hacer por ahí es, por ejemplo, vamos a hacer cuadrados de una variable. Entonces voy a poner aquí, quiero hacer el cuadrado del 0 al 400. Le voy a sacar el cuadrado a la variable x. Y en este caso vamos a imprimir el cuadrado. Le voy a poner aquí print, imprime x cuadrada. Vamos a suponer que estamos haciendo ejecución, estamos calculando el cuadrado de algún número. Lo voy a ejecutar y pues van a salir ahí un montón de números, que son los cuadrados del 0 al 400. Más me tardé yo en ejecutarlo que en lo que ya se hizo las operaciones. Y, ok, vamos a suponer que yo quiero todos los cuadrados que son menores a 100. Y no me voy a poner a calcular los 100 cuadrados y voy a revisar la lista para ver hasta qué valor debo de calcular. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner un centinela. No sé en qué valor el cuadrado ya supera las 100 unidades. Entonces le voy a poner un centinela, le voy a decir, ok, calcula un centinela. Quiero un centinela que sea el cuadrado de x. Y le voy a decir, ok, si el centinela, si el centinela es mayor a 100, entonces break. ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? Va a estar calculando cuadrados, me los va a estar imprimiendo. En cuanto el cuadrado supere las 100 unidades, va a dejar de calcular, se va a cortar el ciclo
Y ya no sé en qué valor de x me quedé. No sé hasta qué valor x supera las 100 unidades su cuadrado. Voy a ponerle ahí ejecutar y verán que pues, llega hasta 10 por 10, que son 100. Y ya cuando sea 11 por 11 ya son 121, ya no lo va a ejecutar. Aunque el ciclo original va hasta el 400. ¿Para qué podría servir esto? Pues por ejemplo para controlar a un robot. Da vuelta a la derecha hasta que te topes con pared. En cuanto te topes con pared, que corta el ciclo y deja de dar vuelta a la derecha, comienza a ir en línea recta. Y así, ¿no? Se ponen este tipo de condicionales, este tipo de centinelas para intentar cortar los ciclos. Podría ser para calentar o enfriar un horno, podría ser para inyectar alguna sustancia a un baño, alguna cosa por el estilo. ¿Dudas, preguntas con el centinela? No, sí. Digamos, la función siempre se va a imprimir como x cuadrado, ¿no? Por el print de... Ajá, aquí podemos imprimir cualquier valor. Yo imprimí el cuadrado, pero incluso le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que imprimas el cubo de x para todos los valores de x en los cuales el cuadrado son menores a 100, ¿no? Y entonces me va a imprimir los cubos hasta que el cuadrado sea menor a 100. Cuando supere el valor de 100 el cuadrado, entonces va a cortar el ciclo, aunque realmente lo que estoy haciendo aquí es imprimir el cubo. Sí, entonces Sí, no tiene que estar relacionado el centinela con lo que se hace dentro del ciclo. sí pueden tener como funciones diferentes. Puede tener aquí operaciones diferentes. De hecho, el enunciado 10 puede ser otra operación extraña que hagamos con X. Y el centinela tratarse sobre otra operación aritmética, lo que yo necesite para cortar el ciclo. Entonces el sentinel es como una función limitante. Exactamente, el centinela es un valor limitante que lo que va a hacer es va a controlar la ejecución del ciclo. ¿Cierto? Ok, vamos a hacer un poquito algo con ciclos y listas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero llenar una lista con los cuadrados de x, del 0 al 400? ¿Qué tendría que hacer? Ok, primero generar mi lista de resultados, pondría aquí resultados, es igual a corchetes, inicio la lista vacía y luego le voy a decir, ok, perfecto, a la lista de resultados, agrégale append el cuadrado de x. Y lo que va a hacer es va a ir llenando la lista con los valores de 0 a 399, de 0 a 400, con los valores de x al cuadrado. Al final le voy a decir, ok, cuando termines de hacer o de llenar la lista print, imprime la lista de resultados. Es una técnica también común, llenar una lista vacía o llenar o agregar valores a una lista a través de un ciclo. Le voy a dar a ejecutar y verán que ahí está la lista, está entre comitas, con corchetes al inicio y al final. Toda esta es la lista de cuadrados del 0 al ¿qué? A 400, sin tocar el 400. ¿Cierto? Sería lo mismo que si solamente debajo del for le pusiéramos print x cuadrado. Ok, no, no sería lo mismo porque cuando lo imprimo y reemplazo el valor de x, pierdo el valor en la memoria RAM. Aquí todos esos valores del 0 al 400 están almacenados en la memoria RAM. Okay. Si no solo se imprime uno. Están dentro de la lista. Yo puedo hacer ahora operaciones con esa lista de resultados. Busque con Alt grande cómo poner los corchetes, alguna de las teclas que está por ahí. Cuando no encuentren una tecla de su teclado, existe una cosa que se llama el teclado de pantalla. Lo voy a, lo voy a buscar ahí en el menú de inicio. Lo pueden teclear aquí abajo. Le pueden escribir aquí teclado de pantalla. Y va a aparecer una cosa como estas. ¿Y qué hace el teclado de pantalla? Pues te dice dónde está cada cosa. Cada una de las teclas. En caso de que no la encuentres. Por ejemplo, le pongo... Aquí no están los corchetes. Le voy a poner Alt grande y ya me aparece. Me dice cuál de las teclas de mi teclado es la que debo de apretar. Para la diagonal invertida, para la línea vertical, me dice con Alt grande. Ah, ok, no es con esta, a lo mejor con mayúscula. Con las mayúsculas a lo mejor podré poner alguna de los símbolos que yo requiera. ¿Sí?
Ok, vamos a ver el último tema de los ciclos y el control cíclico, que sería list comprehensions. ¿Qué son las list comprehensions? Voy a poner aquí, lo mismo que hicimos aquí para llenar una lista con x cuadrada, se llama list comprehensions. ¿Y qué son las list comprehensions? Voy a intentar utilizar un enunciado entre lógico y cíclico para llenar una lista. Por ejemplo, quiero todos los valores de x cuadrada del 0 al 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Le pondría aquí lista. Voy a crear mi lista. Y aquí entre corchetes le pongo x cuadrada for x in range 10. Y vean que me ahorré hacer el ciclo, hacer el append, hacer la lista vacía y luego llenarla. ¿Qué fue lo que hice? Le dije, haz un ciclo con la función range, extrae los valores en x, sácales el cuadrado y con eso llena mi lista. Si yo le pongo aquí print y le doy a ejecutar, perdón, x no, print lista, me saca los valores hasta el 9, del 0 al 9. Vamos a poner un ejemplo que yo quiero algo diferente. Quiero el cuadrado hasta el 20, pero solamente de aquellos números que son pares. Entonces le voy a poner un enunciado lógico ahí para clasificar. Los que son pares, sí sácales el cuadrado y mételos a la lista. Los que no son pares, no los metas. ¿Cómo le vamos a decir que no son pares? Le voy a poner if si x entre 2, ¿se acuerdan que esto es el residuo, el módulo? Si el residuo con 2 vale 0. ¿Cómo se pone igual a 0? Así. Le voy a poner, vas a evaluar primero si el módulo con 2 vale 0, si el residuo al dividirlo con 2 vale 0. Si vale 0, quiere decir que es divisible entre 2, es par. Y entonces le vas a sacar el cuadrado y lo agregas a la lista. Si no, no lo agregues. Y vean que solamente me saca el cuadrado de los puros pares. Me saca el cuadrado de 2 y de ahí salta el cuadrado de 4, luego al cuadrado de 6 y así en adelante. Y este enunciado es entre lógico y entre cíclico. ¿Cierto? Y con eso llené mi lista de valores. Le podría decir, ¿sabes qué? Necesito todos los cuadrados del 0 al 20 que sean menores a 50. Entonces, ¿qué le diría aquí? Quiero todos aquellos en los cuales el cuadrado sea menor a 50. Quiero que el cuadrado sea menor a 50. Si es menor a 50, entonces sí agrégalo a la lista, si no, no lo agregues a la lista. Me va a seguir sacando los cuadrados, pero hasta que llegue a un número menor a 50. Por supuesto, ahí debe de haber calculado el cuadrado de 18, de 19 y todos ellos, pero se detuvo porque solamente aquellos que son menores a 50 a su cuadrado los va a agregar a la lista que estoy creando. Entonces, este tipo de enunciados se les llama list comprehensions, como que le estoy explicando a Python cómo llenar la lista. Y es algo que no todos los lenguajes de programación tienen. Es bastante amigable crear una lista así, sin tener que hacer un ciclo, adentro poner una decisión y decirle si cumple con todo esto, entonces agrégalo a la lista. Si no, continúa con la siguiente iteración. Sería todo un relajo. Bueno,